Bueno, vamos a regresar a Génesis 2. El capítulo 2 del libro de Génesis realmente es importante e interesante, no porque el resto de la Biblia no lo sea, pero la razón es que estamos en estos primeros capítulos de la Biblia y antes he mencionado que el capítulo 1 al 11 de Génesis son realmente importantes, son una columna vertebral en cuanto a lo que tiene que ver con cosmovisión cristiana, con la manera como los cristianos vemos la realidad de la vida. Entonces yo he empezado la semana pasada a hablar acerca de la cosmovisión cristiana, acerca de la sexualidad y en esta ocasión voy a continuar y me voy a tomar todavía un estudio más para abordar el tema antes de llegar a dar una cosmovisión cristiana del matrimonio. Pero entonces voy a tomar los mismos versos, verso 20 al 25. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Bueno, la Biblia es clara muy rápido cuando abres la Biblia es muy clara en la manera como se define el matrimonio. El matrimonio claramente es la unión entre dos personas de sexos diferentes, entre un hombre y entre una mujer. Y lo que ha dañado esa apreciación en nuestra cultura, decíamos la semana pasada o hablábamos del relativismo moral y decíamos que nuestra cultura se caracteriza por estar dominada por ese relativismo moral, una idea de pensar o una idea de aparentemente para que tú seas un relativista moral necesitas tener una mente abierta y la gente habla de tener una mente abierta el día de hoy, una mente que no es arcaica, que no es retrógrada, que no piensa en tonos como blanco y negro, sino en multicolores. Pero realmente cuando te das cuenta del término mente abierta o de lo que la expresión mente abierta permitiría, te das cuenta que la Biblia tiene una manera de llamar, o hay un concepto teológico de llamar de una manera más ad hoc o más bíblica para nosotros lo que es una mente abierta, y la expresión más adecuada sería una mente depravada. No tengo ningún temor en decir que lo que realmente el concepto de mente abierta comunica de mejor forma, sobre todo cuando lees el libro de Romanos. Romanos 1 sería suficiente, versos 26 al 28 serían suficientes para reconocer que lo que realmente esto comunica es una mente depravada. Entonces, en ese relativismo cultural, nuestra sociedad realmente podría ser calificada como nuestra suciedad, un grupo de personas que acepta todo, que no tiene una valla, que no tiene frenos. Y voy a tener rápidamente que simplemente tomar algunas cositas que dije la semana pasada. Sé que es mucha información y por eso lo voy a tener que poner en pocas palabras. Pero hay tres cosas que definen el relativismo cultural. Número uno, la supuesta variación moral de las culturas. El hecho de que algunas culturas digan, es que esto es cultural, es que esto es nuestro porque es de nuestra cultura. Número dos,
El relativismo moral apoya la tolerancia. Ya lo expliqué la semana pasada, pero solamente lo voy a poner aquí en conjunto. Y número 3, el relativismo moral es muy persuasivo. Tiene la idea de persuadir a los oyentes, de persuadir a las personas que están ahí con un oído atento. Pero yo diría, y yo enfatizaría esta tarde, posiblemente no lo hice la semana pasada, pero enfatizaría que hay un grupo primordial, hay un grupo preponderante, que los que están apostando a ese relativismo cultural y a estas mentes abiertas que nuestra sociedad debería de tener. Y ese grupo son los niños, o son los niños que van creciendo y que la sociedad los ha llamado adolescentes. Este grupo principalmente busca ser afectado por medio del relativismo moral, y por eso es que es tan persuasivo. Por eso es que se presenta como: si tú no piensas así, entonces estás fuera de lugar. Si tú no crees así, entonces estás fuera de lugar. Pero entonces, regresando a la palabra de Dios, quisiera considerar lo que Jeremías 2, verso 13 nos dice. El pueblo de Judá, o el profeta Jeremías, está profetizando en un momento en el que el pueblo de Judá está en la antesala de ir a un cautiverio. Eso no era el ir al cautiverio en Babilonia no era una graduación, no era una celebración, no era vacaciones, no eran vacaciones pagadas en un resort todo incluido. El ir a Babilonia en ese cautiverio realmente era disciplina de Dios para su pueblo, castigo de Dios para su pueblo. Y entonces vean las palabras como Jeremías introduce lo que está pasando en el ambiente. Capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Mal número 1. Me han, ¿qué? Abandonado a mí. Fuente de aguas vivas. Mal número 2. Y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Entonces hay dos cosas que la nación había hecho y que Dios la está cuestionando, o que Dios está señalando aquí claramente. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Bueno, eso tendríamos que ponerlo en contexto en nuestros días, y la pregunta sería: ¿habría alguna manera? Olvídate de Judá, olvídate de una nación, olvídate de la iglesia universal, olvídate de esta iglesia local, y vamos a ir y vamos a poner esta descripción en forma personal. ¿Habría alguna manera en la que nosotros podemos abandonar al Señor? ¿Sí o no? Pues está repartido el cuadro. Algunos dicen sí, otros dicen no. La respuesta es sí. La razón por la que sí podemos hacerlo es porque nuestro corazón mismo es pecaminoso, o sea, nuestra tendencia es pecaminosa. No quisiéramos hacerlo, ¿cierto? Ninguno está como poniéndose en una fila para decir: el próximo año yo quiero abandonar al Señor. Pero si yo descuido mi corazón, si yo dejo de hacer lo que Dios me demanda que yo haga, si yo dejo de tener ciertos cuidados, posiblemente o potencialmente pudiera yo abandonar al Señor. No lo quisiéramos, y eso es bueno, pero tenemos que estar atentos. Número 2, dice: y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Observen que el profeta está diciendo que el Señor es fuente de aguas vivas. Una vez que abandonamos eso, entonces es como buscar cisternas, pero que son cisternas agrietadas. Entonces, una cisterna que está agrietada no retiene agua porque tiene fugas. Entonces, imagínate, la nación dejó a Dios, quien es fuente de aguas vivas, para ir en la búsqueda de cisternas, pero cisternas que no funcionan, que no sirven. Entonces, cuando pensamos en lo que nuestra sociedad y en lo que algunas veces puede pasar a nuestro alrededor, es realmente grave. Abandonar al Señor
para buscar cisternas agrietadas que no retienen aguas, sistemas de pensamientos que no pueden nutrir, que no pueden edificar, que no pueden bendecir realmente nuestras vidas, es peligroso, es sumamente peligroso. Entonces vuelvo a decir, esto claramente lo dice la Biblia y por otro lado la biología nos apoya. A veces cuando hablamos de estos temas en lugares no como este, pues aquí estamos en una iglesia, pero a veces nos toca debatir este tema en lugares que no necesariamente tendríamos la calma o la paz que tenemos ahora para poder decirlo. Pero cuando llegamos a ese punto, por un lado decimos que lo que la Biblia dice es verdad, y en el tema de sexualidad decimos, y lo que la biología dice, simple y sencillamente, dice amén a lo que la Biblia hace mucho tiempo dijo. En este sentido, el sexo no está determinado por lo que se siente o lo que se cree. Quienes creen que el sexo está determinado por lo que se siente o por lo que se cree, están del lado del relativismo moral, están del lado de la cultura, pero la biología no los apoya. Biológicamente los genitales o los órganos sexuales de una persona definen lo que es esa persona y no hay más que de dos sopas, o se es mujer o se es hombre. Ahora, si no quieres creer en lo que la Biblia dice, está bien, no creas en lo que la Biblia dice, cree en lo que la biología dice. Porque finalmente, cuando esa persona tenga un problema en uno de sus genitales, tendrá que ir a buscar al médico, y lo decíamos la semana pasada, o irás con el ginecólogo o irás con el urólogo. No hay más que de dos sopas. Entonces, cuando lo vemos claramente en la Biblia, lo vemos en una idea clara. Dios creó al hombre y a la mujer, como leímos. Dios creó con una composición genética, XX para la mujer, XY para el hombre. Y hay otra manera de decirlo. Dios ha creado al ser humano con un código binario, hombre o mujer. Cuando Dios formó esto, no hizo dos personas solo para proveer compañía o solo para proveer ayuda mutua. Si eso hubiera sido así, como muchos lo dicen en nuestros días, entonces nosotros no tuviéramos a la presencia de Adán y Eva en el Edén, hubiéramos tenido a Adán y Adán, o a Eva y a Eva, pero eso no sucede así, porque la entrada del escenario para el matrimonio, y por eso es que no puedo llegar todavía al matrimonio, la entrada para el matrimonio es que Dios forma a Adán y a Eva. Una relación perfecta, un código binario perfecto, y por eso podemos definirlo claramente. La semana pasada hice uso de una frase del doctor Miguel Núñez y voy a volver a citarlo. El doctor Miguel Núñez, que es un pastor en la República Dominicana, pero que a la vez es un médico y de hecho es un infectólogo. Su especialidad es ser infectólogo. Escribió un libro hace unos años, se llama así, Revolución Sexual. Mucha de la información que estoy usando está aquí, pero la verdad es que no puedo abordar el libro completo. Entonces, si el tema te interesa, lo que el doctor Núñez hace aquí es, por un lado, decir lo que la Biblia dice y por otro lado, decir lo que la medicina dice. Y lo único que está haciendo es validar que realmente lo que la Biblia dice puede ser comprobado a través de la medicina. Entonces el doctor Núñez dice, la revolución sexual ha comenzado a mostrar que el hombre, en vez de ser liberado de sus tabúes, está siendo cada vez más esclavo de sus placeres y sufre índices mayores de depresión, ansiedad, falta de propósito, crisis de identidad y suicidios. Esta esclavitud a la que nos referimos afecta al individuo y desestabiliza a la sociedad. Entonces nosotros veíamos la semana pasada que el hombre creado por Dios tiene algunas características, la mujer creada por Dios tiene algunas características que lo definen. El hombre es definido por su liderazgo, el hombre es definido por su fortaleza física, su provisión, su protección,
El hombre es más relacional y menos emocional. El hombre tiene la capacidad para confrontar la maldad y también tiene la capacidad de ser independiente. En cambio, la mujer se distingue por su amor, su ternura, la manera como nutre las conexiones. Dios la diseñó para ser ayuda idónea. Tiene esa facilidad de mantener la armonía en el hogar y es eminentemente compasiva. Pero tristemente, el pecado llegaría en Génesis 3 y el liderazgo de Adán se vería afectado. Todo lo que definimos que Dios le entregó al hombre se vería afectado en Génesis 3. Todo lo que vimos que Dios le entregó a Eva se vería afectado en Génesis 3 con la llegada del pecado. Entonces el hombre, en vez de tener un liderazgo como el que la Biblia nos define, comienza a desarrollar un liderazgo impositivo. ¿Le suena eso a algo que escuchamos una y otra vez? El machismo, el hombre es así, el hombre hace eso. Bueno, ese no fue el diseño original de Dios, lo tenemos que decir claramente. Un liderazgo impositivo realmente es el producto de la caída. ¿Cómo un líder impositivo se convierte en el líder que realmente Dios levantó, Dios edificó para gobernar o para dirigir un hogar? Bueno, cuando ese hombre viene a Cristo, viene en fe al Señor, el Señor obra en su vida de tal manera que hay cambios que comienzan a gestarse en la vida de ese hombre. Pero piensen en un momento en lo que está pasando en Génesis 3, cuando Dios llama a Adán, a Eva, a sus criaturas, una vez que ellos se han revelado, una vez que ellos han pecado. Cuando Dios los llama, ellos se esconden de su presencia. Y hay un primer síntoma que ellos desarrollan o hacen cuando ellos se esconden de su presencia. Y es que por primera vez ocultan sus genitales delante de Dios. Ellos experimentaron nuevos sentimientos que no han estado antes de Génesis 3. ¿A qué sentimientos nos referimos? La vergüenza, la culpa y el temor. Antes de Génesis 3, estos tres pecados no existen para ellos. Ellos están desnudos, como termina el versículo final del capítulo 2. Están desnudos y no sienten vergüenza. Pero ahora, después que han pecado, sienten vergüenza, sienten culpa y sienten temor. Y principalmente estas tres palabras dan paso a una crisis moral. Lo que tenemos a partir de Génesis 3 es una crisis moral, pero principalmente esa crisis moral tiene que ver con una crisis en el liderazgo masculino. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque Adán falló en su liderazgo. Adán no evitó la tragedia de la creación. Fue parte de ella en vez de liderar claramente la vida de Eva, su esposa, su ayuda idónea. Así que estas tres cosas, vergüenza, temor y culpa, fueron principalmente lo que ellos experimentaron después del pecado. Y principalmente en el caso del hombre, estos tres pecados llevan al hombre de forma natural a hacer dos o a tener dos acciones: aislarse y justificar su comportamiento. Entonces, ¿qué hace la vergüenza? La vergüenza provoca que el hombre enmudezca. La vergüenza provoca que el hombre enmudezca y que no participe cuando debería de hacerlo. Y ahora no estoy pensando solo en Adán en el Edén, estoy pensando en el hombre o en la raza humana de forma general. ¿Qué hace la vergüenza en nuestras vidas? Provoca que nosotros quedemos mudos, provoca que nosotros no activemos el liderazgo que Dios nos dio cuando realmente deberíamos hacerlo. Entonces, detrás del feminismo, realmente hay una crisis de liderazgo masculino. Cuando una mujer está diciendo,
yo tengo que actuar porque mi marido nunca lo va a hacer. Bueno, eso es lo que te está comunicando este sentido. Cuando una mujer dice, yo no puedo ver una vacante o un lugar vacío porque yo lo voy a tomar, te está comunicando el mismo problema. Entonces, primero, vergüenza. Segundo, temor. El temor, básicamente, si yo ahora mismo te preguntara directamente si tienes temor, la mayoría de nosotros diríamos que no tenemos temor de nada. Pero básicamente hay dos aspectos en la vida de todo hombre donde experimentamos temor de una u otra manera. Dos aspectos: temor al fracaso, temor al rechazo. En algún momento todos aquí hemos sentido temor al fracaso, temor al rechazo. Y bueno, eso viene desde Génesis 3, cuando el hombre pecó. Número 3, la culpa. La culpa es esta emoción que causa que nos sintamos siempre acusados, siempre culpables, aunque no lo reconozcamos. Y realmente ese es el peso del pecado sobre la vida de toda persona. Culpabilidad. Esta es la razón por la que muchos de nosotros, con el paso de los años, a pesar de que pudieron pasar años de que hicimos algo mal, nos seguimos sintiendo culpables. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de platicar con una persona que ha abortado. Yo sí. Yo he tenido que aconsejar a personas que han abortado voluntariamente y el peso de la culpa realmente es severo. Y cuando he tenido que explicar que ciertamente en la Biblia el aborto es un pecado, es derramamiento de sangre inocente, como el profeta lo dice. También he tenido que explicar después que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Ahora, yo puedo explicar eso de manera doctrinal o de manera teológica, pero lo que yo no voy a poder hacer es meterme al cerebro de esa persona que se practicó un aborto de forma voluntaria y poder decirle que realmente aplique a su propia vida y a su propia persona el perdón del Señor para su vida. Entonces la culpa es este sentido que puede arrastrarnos, que puede llevarnos años tras años tras años. Y realmente la culpa solo encuentra solución en Cristo. Eso es una realidad para cualquier pecado, para cualquier nombre. Entonces, vergüenza, temor y culpa causan dos efectos en el ser humano. Dos efectos que cuando los vemos pudiéramos reconocer y entender que algo está fallando. Los dos efectos que causan estos tres pecados es el aislamiento y la autojustificación. El hombre que se siente temeroso, culpable o con vergüenza, de manera natural va a hacer dos cosas. Se va a aislar y se va a autojustificar. Y el aislamiento, en vez de ayudar, agrava todo lo anterior. El aislamiento, en vez de ayudar a tu vergüenza, a tu culpa y a tu temor, lo hace más grande. ¿Por qué nos aislamos? Bueno, principalmente nos aislamos porque no queremos abrir nuestro interior con nadie, porque no queremos contarle a otras personas lo que hay en nuestro interior. Hay un autor que se llama Larry Crabb y él escribió un libro que se llama El silencio de Adán. Y él dice, la mayoría de los hombres no se sienten cercanos a nadie, incluyendo a Dios. Y a su vez, nadie se siente cercanos a ellos. Bueno, ¿por qué nos aislamos? La realidad es que el aislamiento es un producto de no tratar adecuadamente con los pecados del pasado. La segunda causa que eso puede tener es
la autojustificación. La autojustificación impide que yo admita mis pecados y entonces eso me lleva a culpar a otros de todo lo que nos sucede o de todo lo que me sucede a mí. Es que si mi mamá me hubiera criado así, es que si mi papá no me hubiera gritado así, es que si mi abuela no me hubiera contado estas historias, es que si mi tía no me hubiera aventado la chancla, es que si el maestro me hubiera enseñado bien, es que si el director no hubiera sido tan severo. Y si todos nosotros sacáramos una lista de gente, de personas a las que pudiéramos acusar, encontraríamos una lista mayúscula para cada uno de nosotros. Sin embargo, ponte a pensar en algo. Toda esa gente a la que tú y yo pudiéramos acusar, viven tan feliz la vida y los únicos amargados somos nosotros. Entonces, la culpa, la vergüenza y el temor están presentes para nosotros todos los días y por ello nos autojustificamos y por ello nos aislamos cuando esta realidad para nosotros puede ser tan drásticamente cambiada por el Evangelio del Señor. Entonces el pecado ha llevado a los hombres a ser controladores de manera natural. Controladores. Un pecado con el que todos batallamos. Y un pecado con el que rápidamente te das cuenta de algo, no puedes controlar todos los eventos de la vida. No puedes controlar todos los eventos de la vida. Es más, para las personas controladoras hay una lección sumamente importante que tenemos que aprender y es el hecho, no puedes controlar todo. Realmente, cuando eres controlador, no puedes controlar todo. Realmente, tú mismo estás siendo controlado. Cuando una persona cree que controla su dinero, realmente su dinero la controla a ella. Cuando una persona cree que controla sus pensamientos y que todo está ajustado, realmente hay pensamientos que están controlando tu vida. Entonces necesitamos entender, culpa, pecado y vergüenza aparecen para nosotros desde Génesis capítulo 3. Ahora piensen en lo que el libro de Jueces nos dice una y otra vez, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Bueno, este solo verso del libro de Jueces, un verso que se repite una y otra vez, es una realidad para nosotros el día de hoy. Cuando nuestras vidas o cuando la vida de otras personas no están aceptando el reino de Dios sobre ellos, sobre sus corazones, realmente lo que allí está sucediendo es que cada uno hace lo que mejor le parece, lo que mejor cree, lo que mejor considera que el mundo en el que vivimos está dictando para él, lo que más beneficio le da, lo que más placer, lo que más suple su hambre por tener o por hacer. Entonces necesitamos reconocer algunos efectos de la caída en el aspecto de nuestra sexualidad. Entonces, déjenme llegar a un tema o a un punto al que muchas veces no llegamos. Entendemos que está mal, entendemos que es un pecado, entendemos que es algo que agobia nuestra alma, pero a la par es algo que sucede en la intimidad de nuestra oficina, de nuestra recámara, de nuestro carro, y de hecho está al acceso de un clic. Y me refiero a la pornografía. La pornografía es un pecado tan silencioso en nuestras vidas y a la vez tan devastador. Tan devastador. Y cuando pensamos en los efectos que la sexualidad tuvo bajo los efectos de Génesis 3, realmente tenemos que reconocer que eso es una realidad. Cuando pensamos en la intimidad dentro de un matrimonio,
Las mujeres tienen una manera distinta de pensar de este tema que los hombres. Para los hombres, muchas veces se puede presentar simplemente como un acto físico. Para las esposas se requiere una comunicación previa que baña, que abona a toda esta situación. Pero entonces hay una realidad masculina que claramente es observable, que claramente es señalable cuando pensamos en eso. Los hombres desean tener intimidad, y aquí va algo que es interesante, mayormente cuando están cansados, disgustados, furiosos o inseguros. Nadie diga amén. No es el propósito. Pero lo vuelvo a decir, los hombres regularmente desean tener intimidad cuando están cansados, disgustados, furiosos o inseguros. Entonces vean, Dios crea al hombre en el huerto y lo crea con una idea muy clara. Quiero que seas el líder de tu hogar. Y claramente en ese liderazgo no está esta idea que estamos presentando ahora, pero Génesis 3, la llegada del pecado, mancha, ensucia, denigra todo esto hermoso y bello en lo que Dios había pensado. Entonces hablemos del tema y sin abochornarnos, sin sudar, aunque yo estoy sudando porque ustedes saben que yo sudo de manera natural, pero quiero ser muy claro, sobre todo los que tienen ahora niños. Hermanos, el acceso a la pornografía en la época donde tú y yo crecimos no es el acceso a la pornografía que tus hijos tienen el día de hoy. Lo voy a poner más claro. Si te has gastado una buena cantidad de miles de pesos en poner un dispositivo en la mano de tus hijos, tú deberías de estar temblando cada vez que tu hijo tiene ese aparato en su mano. Va de nuez. Si te has gastado una buena cantidad de miles de pesos en poner un dispositivo en la mano de tus hijos, realmente tú deberías temblar cada vez que tu hijo o que tu hija, porque esto no es del sexo masculino solamente, cada vez que tu hijo o tu hija tienen acceso a su dispositivo electrónico. Hoy tú no necesitas textear en un buscador que estás buscando pornografía. De hecho, tú no tienes que buscar pornografía. Te voy a decir cómo funciona. La pornografía te está buscando a ti. La pornografía te está buscando a ti. La pornografía está buscando a tus hijos en un video infantil. La pornografía está buscando a tus hijos en un video de caricaturas, de comida, de idiomas. Y no sé si entiendes cómo funcionan los algoritmos de nuestras redes sociales. Pero una vez que tú le das clic a uno de estos videos, entonces el algoritmo dice, a esta persona le gusta esto, así que vamos a dárselo todos los días y a todas horas. Un segundo. Un solo segundo en el que tu hijo picó, simplemente porque no sabía lo que había detrás o por curiosidad, el algoritmo dice, tenemos un cliente nuevo al que hay que estar nutriendo todos los días, todas las horas, todos los minutos. Una segunda vez, el algoritmo dice, lo tenemos. Una tercera vez, el algoritmo dice, llenemos su mente, saturemos su mente. Entonces, por eso es que algunas veces las personas no entienden y dicen, ay, qué curioso, todo lo que estamos diciendo, todo, ya viste un video, por eso te van a estar saliendo 1000 videos de esa misma persona, te van a estar saliendo. Así es como funciona. Así es como funciona.
Entonces, esto es una realidad. El hombre llega a ser un consumidor de pornografía porque una mujer en pantalla no representa ninguna amenaza para él. El hombre llega a ser un consumidor de pornografía porque una mujer detrás de la pantalla no representa ninguna amenaza para él. La mujer llega a ser una consumidora de pornografía porque un hombre detrás de la pantalla no representa ninguna amenaza para él. ¿Se dan cuenta? Entonces las imágenes producen un efecto a nivel cerebral, de modo literal, cambia la estructura y cambia el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, imagínate nada más. Pareciera ser que la moda, cuando pensamos en la ropa, cada vez la moda es menos tela, menos ropa. Y entonces hemos pasado de lo que hace unos años era vergüenza, ahora es orgullo. Pero es lo mismo, relativismo moral dominando nuestras mentes, dominando nuestros corazones. Entonces, pornografía es el fruto de una sociedad inmoral que se ha ido desensibilizando a lo que pasa delante de sus ojos. Hemos hecho de la inmoralidad algo de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Pornografía es la presentación abierta y explícita del sexo que busca producir todo tipo de respuestas en nuestro corazón. Mira lo que dice el Salmo 101, verso 2 y 3. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Ahora yo voy a quitar esa expresión, cosa indigna. No la voy a quitar porque sea Dios, sino porque quiero ser enfático en esto. Y voy a cambiar cosa indigna por pornografía. No veré pornografía delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Pero observen que lo que está colocándose aquí es la integridad. Prestaré atención al camino de integridad. En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Entonces déjame, te doy algunas estadísticas solamente como parte informativa. La mayoría son de los Estados Unidos porque ellos tienen estadísticas para todo, ¿no? Pero por segundo se consumen $3,076 en los Estados Unidos por pornografía, por segundo. O sea, ya van como 5, así que ya van como $15,000 gastados en pornografía. Por segundo, 28,258 usuarios de Internet consumen pornografía. Así que ya vamos como en 100,000. Por segundo, 372 usuarios de Internet están buscando pornografía abiertamente. Cada 39 minutos se produce un nuevo video pornográfico en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos. El 12% de todas las páginas de Internet a nivel mundial son páginas pornográficas. 20% de hombres aceptan que ven pornografía en sus trabajos. 70% de hombres en Estados Unidos entre 18 y 34 años ven pornografía por lo menos una vez al mes. Y este dato, el último que voy a dar, realmente me sorprendió. El día de mayores visitas pornográficas es el domingo.
Recuérdenme qué hacemos el día domingo. ¿Ah? Para nosotros es el día del Señor, ¿no es así? Es el día que adoramos al Señor. Bueno, entendemos que Satanás tergiversa siempre todo, destruye siempre lo piadoso, tiene la manera de ensuciar todo lo que es bueno, lo que es divino. Pero curiosamente el día de mayores visitas pornográficas es el día domingo. ¿Dónde comienza este declive? Este declive realmente nos lleva a la exposición de desensibilización del cerebro humano. Cuando estamos expuestos una y otra vez, nuestro cerebro se va desensibilizando. Es lo mismo que pasa cuando estamos en época de frío, estamos más o menos a unos 5 grados, estás en la intemperie, no tienes ninguna chamarra, estás desensibilizado al frío. No es posible que no tengas frío, pero estás desensibilizado al frío. O a veces estamos desensibilizados al calor, o estamos desensibilizados a la violencia, ¿no? Ya se nos hace normal la violencia, ¿no? Ya que nos digan que maten 3, 4, pues es el pan diario. O sea, la sociedad se va acostumbrando y se va desensibilizando ante los desafíos presentes que tenemos. Y lo mismo está pasando con nuestra sociedad cuando pensamos en la pornografía. Hay quienes dicen que la pornografía tiene 3A. Las 3A de la pornografía son accesible, es anónima y es adictiva. Las 3A de la pornografía. Accesible, anónima y adictiva. Algunos expertos la llaman la nueva cocaína. Es igual de esclavizante que la cocaína y es igual de adictiva que la cocaína y es sumamente esclavizante. Bueno, algunos datos médicos. El efecto a nivel del sistema nervioso central que la pornografía alcanza. 1, aumenta la dopamina, igual que la cocaína. Por eso es que dicen que es la nueva cocaína. Tener acceso a pornografía dispara las palpitaciones del corazón, hace que tu corazón palpite como no está haciéndolo. Segundo, aumento de serotonina. Esta conocida como el neurotransmisor de la felicidad, está ahí disparado también cada vez que tienes acceso a pornografía. Se genera una sensación de placer o de bienestar, crea una sensación de fijación, es decir, hay que regresar una y otra vez, y logra un acostumbramiento a niveles mayores de neurotransmisores. Y todo está pasando en muy pocos segundos. Bueno, ¿qué contribuye a este incremento? Los anuncios, la internet, las películas, la música, literatura, una sociedad que está desbordada en este ámbito y que ya no tiene límite alguno, que ya no tiene valla alguna. Entonces, cuando piensas en eso, tenemos que reconocer y tenemos que entender que hay una espiral descendiente en la adicción sexual. Hay una espiral descendiente, 5 escalones o 5 vías como llegas a la adicción sexual. Número 1, exposición temprana. Yo no tengo ahora los datos exactos, pero hace unos años Josh McDowell escribió un libro sobre pornografía
Y en ese libro que él escribe sobre pornografía, él da datos espeluznantes del acceso que los niños tienen al tema. Y resulta que cuando él está escribiendo esto, nuestros niños no tenían todavía los dispositivos que hoy tienen en su mano. Entonces esto debe de superar por mucho lo que McDowell escribió hace ya algunos años. Pero número 1 es la exposición temprana a la pornografía. Número 2, el niño se vuelve un adicto. Número 3, hay una escalada en aumento. La adicción va en aumento. Número 4, se logra lo que hemos mencionado como desensibilización. Y finalmente, número 5, llevas a la práctica actos con los que no iniciaste tu carrera como adicto a la pornografía. Entonces es una espiral en decadencia. Exposición temprana, adicción, escalada, desensibilización, llevar a la práctica todo lo que en algún momento viste. Y tú dices, ¿y por qué estás hablando de eso si estás dando una situación en Génesis 2 para ver cómo todo inició? Bueno, porque la avalancha masiva que tenemos en muchos de estos aspectos empieza claramente cuando no hay un liderazgo masculino adecuado en el hogar. Mira lo que Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, verso 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Vuelvo a leer el verso 19. Habiendo llegado a ser insensibles, es decir, desensibilizados, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, realmente, cuando lo logras ver en la literatura paulina, que no es el único pasaje al que Pablo hace referencia, entiendes que ese no es un problema de nuestra era, este no es un problema de nuestra época, este es un problema que tiene sus raíces realmente desde el Edén. El pecado entró a la naturaleza humana, el pecado dañó la hombría, la feminidad, y por eso es que cada vez, hermanos, seamos bien conscientes de esto. Cada vez que surge un nuevo ministerio, yo ya pudiera dar fe y legalidad de varios porque por lo menos pudiera decirte de los últimos 30 años. Cada vez que surge un ministerio para mujeres diciendo queremos recuperar la feminidad bíblica, le va a ir bien. Cada vez que surge un ministerio para varones que dicen queremos llamar a hombres a la realidad bíblica, les va a ir bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Porque está plantado desde Génesis. El hombre debe ser hombre, la mujer debe ser mujer y deben caminar bajo los lineamientos de Dios. Y siempre eso ha sido atacado en cada generación, en cada momento de la historia. Eso se ha visto atacado. Entonces, de vez en vez, Dios tiene que levantar hombres, levantar mujeres que puedan llamar a otros hombres y a otras mujeres a regresar a lo que la Biblia simplemente dice. Creo que fue hace poquito que conté de este pastor que, no, fue aquí, ya recordé. Pero me han escuchado mucho hablar de este pastor, su nombre era Juan Castel. Y yo estaba escuchándolo predicar una vez en una conferencia en Tijuana, y cuando él está terminando esa conferencia, pues está terminando su clase, él está llamando a los pastores y está diciendo, regresen a la Biblia, vengan a la Biblia, prediquen la Biblia. Bueno, yo me vine tan emocionado de haberlo escuchado predicar después de tantos años, que yo recordé que en la casa había una buena cantidad de
cuando todavía las predicaciones eran grabadas en cassettes. No había CDs, no había USBs, no había transmisión. Era otra época, ¿no? Pero entonces yo fui y recuperé 10, 15 cintas de él, las comencé a escuchar y no sé si me dio más alegría o me dio más ganas de llorar. Pero cuando yo empecé a escuchar estas cintas, eran de 20, 25 años atrás de cuando yo lo había llamado, cuando yo lo había escuchado predicar en los últimos días. Y él estaba diciendo, pastores, necesitan venir a la Biblia, regresen a la Biblia. Y yo dije, Señor, ¿dónde ando parado? Este hombre perdió los últimos 25 años de su vida yendo a predicarle a uno y a otro pastor. Y el mensaje realmente era el mismo, regresen a la Biblia. Entonces, cada vez que surge un ministerio de hombres llamando a otros hombres para regresar a la Biblia, le va a ir bien. Cada vez que surge un ministerio de mujeres llamando a esas mujeres a regresar a una feminidad bíblica, le va a ir bien. Y le va a ir bien por algo sencillo, porque toda la cultura está trabajando para todo lo contrario. Entonces, hermanos, esto es una realidad. Entonces vuelvo a lo mismo, los que somos padres de niños pequeños, deberíamos realmente estar preocupados. Bueno, déjenme dar, porque siendo conscientes de que eso es una realidad y siendo consciente de que posiblemente alguien aquí o alguien que me escucha por transmisión puede estar atado a pornografía, a la esclavitud de la pornografía. Entonces déjenme presentar, ¿qué haríamos en consejería con una persona que viene y confiesa este pecado? Número uno, voy a dar 10 pasos. ¿Qué haría con esa persona? Número uno, tendríamos que llevar a esa persona a que admita que tiene un problema, que tiene realmente un problema. Ese problema lo está dañando a sí mismo. Si está casado, está dañando a su cónyuge. Si tiene hijos, está dañando a sus hijos. A veces eso no es muy entendido, pero si esta persona, por ejemplo, ya no vivimos en esa era, pero lo voy a traer desde esa era. Si esa persona consume pornografía y compraba DVDs y luego va y pone todos estos DVDs en un closet o en un librero al que tus hijos tienen acceso, entonces tú estás transmitiendo ese mismo pecado del cual tú has sido esclavo, tú se lo estás pasando a tus hijos. Ahora eso ya opera de una manera distinta si tú usas un dispositivo, si tú tienes una televisión inteligente donde queda un registro de lo que tú ves, entonces tus hijos pueden ir y decir, bueno, mi papá está viendo esto, yo también lo voy a ver. Entonces lo primero que tienes que lograr es admitir que tienes un problema, te daña a ti, daña a tu cónyuge, daña a tus hijos. Y la realidad es que a nivel de la mente es difícil olvidar lo que estas imágenes logran en nuestro cerebro. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, ¿por dónde comienza una persona adicta? Y yo simplemente lo estoy poniendo con pornografía, pero realmente esto puede ser usado con cualquier pecado. Admite que tienes un problema. Número 2, admite que estás pecando. Primero es un problema real en tu persona, en tu casa. Número 2, admite que estás pecando. Número 3, evita culpar a otros de tu pecado. ¿Qué hace la autojustificación? La autojustificación quita el problema de ti y se lo mandas a alguien más, Entonces, admita que tienes un problema, admites que estás pecando, evita culpar a otros. Número 4, rinde cuentas. Rinde cuentas, sí, rinde cuentas de cómo estás enfrentando tu pecado, de cómo estás realmente llegando a poder tener una respuesta ante este pecado. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Número 5,
Grábate esto en tu corazón. La fuerza de voluntad no es la respuesta. La fuerza de voluntad no es la respuesta. No sé si alguna vez has estado en un grupo de alcohólicos anónimos, pero esta es una expresión común entre ellos. Hay que tener mucha voluntad, hay que fuerza de voluntad para ir para adelante. Está bien al que le funcione. Cuando lees la Biblia, te das cuenta que hay que tener mucho más que fuerza de voluntad. Entonces, a veces las personas están diciendo, con fuerza de voluntad lo voy a solucionar. Yo siempre digo, bueno, si con fuerza de voluntad lo podías solucionar, entonces ¿para qué estás buscando al Señor? Regularmente, si lo puedes controlar con fuerza de voluntad, no necesitas al Señor. Pero si necesitas al Señor, quiere decir que la fuerza de voluntad no te sirvió para mucho. Número 6, recibe y aplica la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios y trata de aplicarla lo más rápido posible. Número 7, destruye y bloquea todo acceso a la pornografía. Destruye y bloquea todo acceso a la pornografía. Número 8, evita toda tentación. No seas como este amigo mío, se llama Misael, y de repente cuando lo dejaba de ver por algún tiempo le decía, hola Misael, ¿cómo estás? Y él me decía, aquí ando buscando tentaciones para vencerlas. No seas como él. Era una broma, ¿no? Tampoco lo vayan a juzgar. Era una manera de bromear. Necesitamos evitar realmente la tentación. Necesitamos no ser presas de la tentación, no ponerme en el lugar donde sé que voy a ser tentado. ¿Tienes problema? ¿Tienes realmente una carga en contra de tu vida en este aspecto? Por ejemplo, un lugar al que yo no iría sería un gimnasio. Un- el, el, a cualquier gimnasio al que un hombre o una mujer pudiera tener acceso, rápidamente sería un lugar. Si tú tienes problema con esto, sería un lugar fácil donde consumir pornografía. Cuando la Biblia nos habla de estos templos de las diosas paganas y nos habla de estos, de Diana de los Efesios y de estos templos donde la gente iba, hermanos, nosotros no tenemos que ir en la búsqueda de estos lugares a Grecia y a Turquía. En cada esquina de nuestra ciudad hay uno de ellos, se llama gimnasio. Digo, si tú vas y haces ejercicio bien, pero si tú realmente calificas en esta lista y dices, yo tengo un problema en el área moral, ese sería el último lugar al que tú deberías de ir. Número 9. Sé paciente al trabajar en tu proceso de restauración. Es decir, no vas a cambiar de la noche a la mañana. En la línea que he marcado y que he dicho que la búsqueda de estas personas perversas dando pornografía o dando acceso a la pornografía a muchos menores, bueno, yo he tenido que hablar con un par de hombres que no son muy grandes, que cuando hablé con ellos no eran muy grandes, que no era la era de internet que tenemos ahora, que posiblemente no cruzaban los 30 años de su vida. Y cuando hablamos del tema, ellos reconocieron que tenían 15, 18 años atados a la esclavitud de la pornografía. Es decir, habían entrado a los 10 o a los 12 años de su vida, sin el acceso a internet que tenemos en nuestros días. Número 10, enfócate un día a la vez. Enfócate un día a la vez.
La batalla se gana un día a la vez. Por cierto, si usted es padre, no entiende cómo funciona esa situación de los algoritmos, no entiende cómo funciona esa situación de poder bloquear cosas en las computadoras o en los celulares que sus hijos traen. Hermanos, venzamos la ignorancia. Tenemos un par de hermanos en la congregación que nos pueden ayudar perfectamente a cómo bloquear nuestras computadoras, a cómo bloquear nuestros dispositivos. Pero no podemos dejar a la deriva a nuestros hijos de tal manera que usted piense que ellos son santos, santos y santos, porque realmente el único que es santo 3 veces es Dios mismo, no tus hijos ni los míos. Entonces, si tú necesitas hacer algo en los aparatos que tú has comprado, que tienes en tu casa, para impedir que tus hijos lleguen al acceso de pornografía, hágalo. Acérquese a un Daniel Robles, acérquese a Marcos Grijalva, con una moderada cantidad, no es cierto. Pero acérquense y pregúntenles a ellos cómo pudieran lograr poder tener límites. O sea, si nosotros no estorbamos, si nosotros no ponemos límites, básicamente estaríamos entregando a nuestros hijos. Por cierto, si tú como padre, si tú como madre necesitaras usar esos límites también, hermanos, úsalos. Úsalos. Déjenme leer un par de citas para terminar. Simplemente quería abrir el tema. El tema da para mucho más. El tema da para poder pasar una buena cantidad de horas hablándolos. Pero déjenme terminar simplemente dando algunos pasajes donde Pablo era claro y no era la era de Internet. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ellos más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza. Dígalo conmigo, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes el Espíritu Santo. No era la era de Internet, pero Pablo está reconociendo, no fuimos llamados a fornicación, no fuimos llamados a desorden moral, no fuimos llamados a inmoralidad, fuimos llamados a santidad. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está buscando que la iglesia de Corinto
reconozca la importancia de la santidad y por eso tienen que expulsar a este hombre perverso que está entre ellos. Corintios 10, verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Está hablando de Israel, el capítulo 10 de 1 de Corintios, está tomando el ejemplo de Israel. Pero vean claramente la instrucción de Pablo, ni forniquemos. Y luego 1 de Corintios 6, 19 para terminar. Pregunta, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Entonces Pablo está reconociendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso nosotros deberíamos guardarlo. Claramente, la palabra pornografía no aparece en ninguno de estos versos que he leído, pero la palabra fornicación en el original habla de desorden moral en todos los aspectos. Adulterio, violaciones, abuso, de todos estos pecados de índole moral, homosexualismo, lesbianismo, claramente están ahí involucrados. Y bueno, nosotros necesitamos realmente recuperar una cosmovisión cristiana en el tema y yo los animo a que pudieran valorar lo que hemos dicho aquí y que pudiéramos también traer esto a la mesa en casa con nuestros hijos, pudiéramos traer esto a la mesa en casa y poder evaluar lo que en ese particular deberíamos de hacer. Oremos. Señor, gracias te damos. Tu palabra sigue siendo la verdad y tu verdad sigue liberando al esclavo. Entonces yo no sé, Señor, si en este lugar o allá donde otras personas nos escuchan y nos ven, hay esclavos que tienen que ser libertados. Pero yo confío que el poder de tu palabra es suficiente para poder generar que la vida de otros puedan ser vueltas a ti por causa de estos asuntos. Sin lugar a dudas, la cultura en la que vivimos está peleando una batalla increíble en este sentido. Está abonando, está declarando, está buscando que leyes sean aprobadas en los congresos. Están buscando, Señor, que situaciones legales puedan impedir la capacidad de poder seguir proclamando abiertamente tu verdad en este sentido. Así que yo creo que esta es una batalla, como muchos la han llamado, una batalla cultural que nos ha tocado librar, que nos ha tocado la hora en la que se está librando. Así que yo te pido que causes en nosotros denuedo y valor. Necesitamos más proclamadores, más predicadores, más gente que habla de esto sin que sienta temor de hacerlo, y a la vez necesitamos más ovejas que donde se desenvuelven y donde están, allí en sus ambientes, en sus trincheras, puedan proclamar la verdad de Dios en este sentido. Danos un entendimiento y danos la facilidad y el poder que necesitamos para caminar confiando y creyendo lo que tu palabra dice. Varón y hembra los creó. Entonces ayúdanos a librar esta batalla. Oramos por nuestros hijos, oramos por los jóvenes, los niños que están aquí. Oramos, Señor, que ellos no sean presas fáciles del pecado en este sentido. Y oramos que como padres nos des la sabiduría también para poder tener entendimiento y gracia para poder enfrentar estos temas con ellos y para poder no aislarlos de la tecnología, pero sí limitar la tecnología al alcance de ellos. Pedimos todo esto en tu nombre, te damos a ti la gloria, la majestad y la alabanza que solo tú mereces. En tu nombre oramos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Amén.